Muy buenas tardes. En esta clase de Ciencia, Tecnología y Salud vamos a hablar de la alimentación saludable. Dada la coyuntura actual, es necesario que sepamos valorar nuestros alimentos y sepamos ver nuestra condición de peso y de talla. Por eso, los alimentos. Bueno, como muchos de ustedes nos hemos dado cuenta, es muy importante que nosotros tengamos una alimentación saludable a base de frutas, verduras y frutos secos. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta de que consumimos diferentes tipos de comida chatarra. Es por eso que los invito a hablar de los tipos de alimentos. Tenemos 3 tipos de alimentos: los alimentos energéticos, constructores y protectores. Los alimentos energéticos son los que dan fuerza y energía. Por ejemplo, los cereales, tubérculos, las grasas y azúcares. Entre los cereales tenemos la avena, la quinoa, la kiwicha. Y los tubérculos pueden ser diferentes, tales como la papa o el camote. Las grasas, tenemos las grasas como son los aceites, la mantequilla y sus derivados, que pueden ser la mayonesa también. En cuanto a los azúcares, tenemos diferentes tipos. Puede ser el azúcar que nosotros echamos a nuestra comida cuando nosotros preparamos algo, al azúcar rubia que le llamamos el azúcar, o también se puede ver en manera de chancaca, que muchos usan, o también en forma de mermelada, de jalea, de alguna fruta. Los alimentos constructores son los que hacen crecer y reparar los tejidos del cuerpo. Tenemos como ejemplos los lácteos, que son la leche, el yogur, el queso. Las carnes pueden ser de diferentes animales, como la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo o la carne de pescado. También tenemos los huevos y las menestras. Tenemos diferentes tipos de menestra, como podemos ver: la lenteja serrana, la lenteja partida, el frijol panamito, y hay otras variedades. Los alimentos protectores son los que van a permitir el funcionamiento de nuestro organismo y van a evitar enfermedades. Por ejemplo, las frutas y las verduras. Ahora, estos son los tipos de alimentos, pero ahora nos preguntamos, ¿dónde encuentro los alimentos energéticos? Ahora lo vamos a ver. Los alimentos energéticos, como habíamos mencionado antes, son los cereales. Como tenemos acá, tenemos la quinoa, la kiwicha, la avena y otros derivados, que pueden ser el pan, los fideos u otras harinas, harina de quinoa o harina de kiwicha, que también se puede consumir y también son parte de los alimentos energéticos. También tenemos los tubérculos. Los tubérculos principalmente son la papa, el camote, la yuca y otros derivados, que pueden ser la harina de chuño, harina de camote, papa seca, etc. También tenemos los tubérculos deshidratados, que van a ser estas harinas que también se consumen, y estos van a contener más energía que los frescos, dado que han perdido agua y se han concentrado sus nutrientes. Entonces, al consumir nosotros la papa seca, que le llaman, o las harinas, vamos a consumir los nutrientes puros, dado que como no hay agua, solo vamos a consumir la esencia, por decirlo así, a diferencia de los tubérculos frescos. Ahí está la diferencia cuando nosotros consumimos los tubérculos. Bien, en cuanto a las grasas, tenemos el aceite, la mantequilla, la manteca o alimentos hechos a base de nuestros productos, como cuáles mayonesa u otras cremas que también consumimos. Este grupo de alimentos va a concentrar la mayor cantidad de energía o la mayor cantidad de grasa. Por ello, su consumo no debe ser excesivo. Siempre sabemos que consumir grasas en exceso es dañino, por eso debemos de racionalizar nuestro consumo, tanto de mayonesa como de mantequilla o de aceite, principalmente, que se usa en las frituras. Hay que racionalizarlo y usar lo necesario
o tratar de usar lo más mínimo. Y podemos reemplazar estos alimentos con otros pueden ser de diferente procedencia. Al consumir el pan no es necesario que siempre lo consumamos con mantequilla, podemos variar, podemos usar el queso, podemos usar alguna mermelada. Entonces siempre es importante variar y que nuestro consumo, nuestra dieta, no solo se centre en estos alimentos con alto contenido de grasas. Como nosotros hemos visto, en los empaques siempre hay octógonos que dicen alimento rico en grasa, alimento alto en azúcar, alto en sodio. Entonces, que estos octógonos nos hagan ver qué es lo que estamos consumiendo, para poder así tener mucho cuidado y poder racionalizar nuestro consumo. Bien, ahora en cuanto a los azúcares, que también forman parte de los alimentos energéticos, tenemos el azúcar rubia, la miel, la chancaca y también la mermelada. El consumo de estos alimentos en gran cantidad debe ser limitado también, al igual que en las grasas. Por eso siempre es importante consumir alimentos bajos en azúcar o reemplazarlos con salsas naturales, ¿no? Siempre todo debe ser de manera mínima, de manera racionalizada. Bien, ahora vamos a ver dónde encuentran los alimentos constructores. Como habíamos visto, los alimentos constructores son los que hacen crecer y reparan los tejidos del cuerpo. Entonces, ¿dónde los encontramos? Acá lo vemos. Tenemos los lácteos, que son la leche, el queso, yogur y también los huevos. Los huevos podemos consumirlos sancochados de preferencia. Para disminuir el consumo de grasas, es preferible consumirlos sancochados. También podemos ver las carnes y el pescado. Todas las variedades de carnes, tales como carne de alpaca, de pollo, de res, de pescado, de vísceras, tales como hígado, el corazón, el bofe o el riñón, o la famosa sangrecita. También son alimentos constructores y son importantes de mantener en nuestra dieta. La mejor calidad de proteínas se va a encontrar en productos de origen animal, en las carnes. Ahí hay un alto contenido proteico. Por ello, no deben de faltar en la alimentación. Siempre debemos de consumir carnes, pero hay que variar también. Es importante consumir carnes rojas como las que vemos aquí. También la sangrecita por el alto contenido de fierro y la carne de pescado, que es muy importante. También, al igual que la carne de pollo. Entonces es importante consumir estos alimentos constructores, ya sabemos. También, como parte de los alimentos constructores, están las menestras. Y las menestras no solo aportan energía, también aportan proteínas, pero de menor calidad que las proteínas que son otorgadas por las carnes. También podemos mejorarlas acompañando con las dos con porciones de cereales. También tenemos diferentes ejemplos: lenteja serrana, lenteja partida, frijol canario o frijol panamito, diferentes tipos que tenemos aquí. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver dónde encuentran los alimentos protectores. Los alimentos protectores tenemos a las frutas y las verduras. Dentro de las frutas, dados estos tiempos en los que es necesario incrementar el aporte de vitamina C a nuestro organismo, debemos de dar preferencia a los cítricos, tales como la naranja, la mandarina, el camu camu o el limón dulce, por su gran aporte de vitamina C. Entonces, como hemos visto, los alimentos protectores son los que permiten el funcionamiento de nuestro organismo y evitan enfermedades. También tenemos las verduras, de preferencia las de color intenso, como las de las hojas verdes, ¿no? La acelga, la espinaca, el perejil y la albahaca. O también tenemos las de color amarillo, como la zanahoria, el zapallo, el aguaje. Entonces estas van a ser más nutritivas que las de color blanco, como el apio y el nabo. Bien,
Entonces es importante que nosotros consumamos las de color intenso. Mientras más intenso el color, mejor. Podemos consumir diferentes ensaladas de acelga, de espinaca, con zanahoria. Por eso es importante incorporar las ensaladas a nuestra dieta. Como podemos ver, forman parte de los alimentos protectores que van a proteger nuestro organismo y así podemos evitar enfermedades. Por eso debemos de consumir más ensalada. Bueno, ahora vemos que el color verde oscuro, amarillo o anaranjado fuerte de las verduras indica la presencia de la vitamina A. ¿Y por qué es importante la vitamina A? Es importante para el crecimiento, la visión, la protección de la piel y de las mucosas, así como para evitar enfermedades. Dentro de las mucosas tenemos la mucosa oral, que está dentro de la boca, una mucosa conjuntiva, que es la del ojo. Entonces, como nosotros sabemos, estas también son vías de entrada para el COVID-19. Entonces es importante que nosotros mantengamos estas barreras muy activas. Por eso es importante que incrementemos nuestro consumo de vitamina A para proteger estas mucosas y así estar más fuertes. Entonces es importante que nosotros consumamos verduras con colores fuertes, color verde, color amarillo, color anaranjado fuerte, como alimentos como podemos ver, como la espinaca, la zanahoria, el brócoli, el zapallo, el mango o el melón. Entonces el consumo de estas frutas y verduras es muy importante en nuestra dieta. ¿Podemos consumirlo? Claro que podemos consumirlo en una ensalada, podemos preparar nuestras frutas picadas o hacer un jugo y así también podemos aprovechar estos nutrientes. Por eso es importante, claro que es importante, así que a consumir verduras y frutas. Pero antes que nada recuerda que es importante diferenciar la alimentación de la nutrición. Veamos, ¿qué es la alimentación? La alimentación es una necesidad, pero también es un acto voluntario que implica disposición de las personas para consumir alimentos que satisfacen su apetito, sus gustos y preferencias. En otras palabras, ¿la alimentación es una necesidad? Claro que es una necesidad, pero para eso se necesita la voluntad de la persona. Si nosotros queremos comer algo, no es algo que sucede sin nuestra voluntad, sin nuestro deseo. Nosotros tenemos que desear comer ese algo y nosotros tenemos que tener la voluntad de comer. Si nosotros queremos comer, cogemos esa fruta, la comemos, almorzamos o desayunamos. Entonces es importante ver que para la alimentación es un acto voluntario. Depende de la disposición de la persona, depende de si la persona quiere o no quiere alimentarse. Pero también es una necesidad de alimentarse. Ahora veamos la nutrición. ¿Cuál es la diferencia entonces con la nutrición? La nutrición es una acción involuntaria, a diferencia de la alimentación que era voluntaria, ¿recuerdan? Entonces, la nutrición es una acción involuntaria que se va a realizar internamente en nuestro organismo. Implica recibir, absorber, trasladar y utilizar los nutrientes que necesitamos para un adecuado estado de la salud. Entonces, la nutrición es una acción involuntaria. Es el acto por el que nuestro organismo, después de que nosotros consumimos nuestros alimentos, luego el organismo se encarga de absorber, de trasladar y utilizar los nutrientes que nosotros le estamos dando. Eso no es una acción voluntaria. Así nosotros no querramos que suceda, igual sucede porque es algo natural, es algo que siempre va a suceder por nuestro organismo. Es una acción completamente involuntaria, no depende de nosotros y se realiza de manera interna, a diferencia de la alimentación, para la cual es necesario la voluntad de la persona, la voluntad de ingerir alimentos. Esto depende de la persona, claro que depende. Pero la nutrición ya no depende de nosotros, no es una acción voluntaria, es involuntaria. Muy importante recordar esta diferencia. Ahora veamos el índice de masa corporal y la salud. Bueno, como hemos podido ver,
hace un momento hemos visto los alimentos, los tipos de alimentos y dónde podemos encontrar estos alimentos. Principalmente son alimentos saludables para mantenernos fuertes, para mantenernos con un buen estado de salud. Pero ¿qué pasa si una persona deja de consumir esos alimentos y consume, digamos, grasas, consume harinas? ¿Qué pasa si no consume verduras y si no consume frutas? Bueno, por eso veamos la siguiente imagen. Observa la siguiente imagen. Obsérvala con atención. Ahora responde. ¿Se puede decir que la alimentación de esta persona es saludable y nutritiva? ¿Por qué? Si tu respuesta es sí o no, ¿por qué? ¿Por qué crees que la alimentación de esta persona es saludable? ¿O por qué crees que no es saludable? Podemos ver una persona consumiendo, ¿qué está consumiendo ahí? Pollo frito, una hamburguesa con demasiadas cremas, demasiada carne y demasiada grasa. ¿Ustedes creen que eso es saludable? ¿Ustedes creen que eso es nutritivo? Piensen. Bueno, un aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas es muy perjudicial para nuestra salud. Por eso, piensa en estas estadísticas. Acá podemos ver la prevalencia, o sea, la cantidad de personas, mujeres, con obesidad o sobrepeso. Bueno, vemos que el departamento que tiene el mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso es el departamento de Moquegua, con un 62%. A diferencia del departamento de Huancavelica, que tiene un 36%, que es el departamento con menor cantidad de mujeres obesas o con sobrepeso. ¿Y cómo estamos en La Libertad? En La Libertad, el 53% de las mujeres tiene obesidad y sobrepeso. ¿Ustedes creen que estamos bien? ¿Creen que vamos por buen camino? No lo creo. Casi la mitad de las mujeres son obesas o tienen sobrepeso. Es muy importante verificar estos datos y es importante que reflexionemos nosotros acerca de la alimentación que estamos teniendo. ¿Es buena la forma en la que nos alimentamos? ¿Estamos llevando una dieta correcta? ¿Estamos haciendo ejercicio por lo menos? Son preguntas que nos llevan a la reflexión y nos llevan a una realidad muy dura que es la que vemos a diario. Nosotros vemos a diario muchas personas con obesidad, con sobrepeso y siempre pensamos que es algo que no va a ocurrir en un gran porcentaje, pero lo estamos viendo, vemos que hay un alto porcentaje de obesidad y sobrepeso en el Perú y en nuestra región también. Bueno, esperamos no ser parte de estas estadísticas, entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estos datos para poder darnos cuenta de lo que realmente sucede y así podemos tomar conciencia de que la obesidad y el sobrepeso no es algo que se debe tomar a la ligera. Por eso, un aumento de la ingesta de alimentos ricos en grasa más un descenso de la actividad física va a traer como consecuencia el sobrepeso y la obesidad. Por eso hay que mantener estos dos factores equilibrados, la ingesta de alimentos en grasa y el ejercicio, la actividad física, que es muy importante. Tampoco es necesario ir a un gimnasio, hacer mucho ejercicio. Basta con caminar unos 30 minutos al día, es suficiente. Ahora nos preguntamos, ¿cómo sabemos si estamos con sobrepeso y qué podemos hacer para tener un peso saludable? ¿Qué complicaciones posibles genera la obesidad? ¿Y qué alternativas de solución tenemos? Bueno, tenemos varias preguntas, claro, varios interrogantes. ¿Cómo yo puedo saber si estoy con sobrepeso? No lo sé. ¿Qué podemos hacer para tener un peso saludable? Ya sabemos
cuáles son los alimentos que debemos consumir. Pero, ¿cómo debemos de equilibrar nuestra dieta? Y ahora, ¿qué complicaciones genera la obesidad? ¿Es tan mala como dicen? No lo sé, ya lo vamos a ver. ¿Y qué alternativas de solución tenemos ante estos problemas? Bien, para eso nosotros debemos conocer y utilizar el índice de masa corporal. ¿Y qué es el índice de masa corporal? Muy bien, acá lo vamos a ver. Presta mucha atención. El índice de masa corporal es una medida de la obesidad que se determina dividiendo los kilogramos de peso sobre el cuadrado de la estatura en metros. El índice de masa corporal sirve para determinar, es una medida de la obesidad. Entonces se va a determinar así, acá tenemos la fórmula. El peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado, que está en metros. Un ejemplo puede ser, en mi caso, yo peso 50 kilos y mi talla es 1.56 metros. Entonces, en base a eso yo puedo sacar mi índice de masa corporal. Pero veamos antes de eso la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del estado nutricional de acuerdo al índice de masa corporal o IMC. Bien, podemos ver que hay diferentes clasificaciones y diferentes valores. ¿Cómo se interpretan estos valores? Lo vamos a ver. Tenemos que un índice de masa corporal menor a 18.5 se clasifica como infrapeso. Y dentro del infrapeso hay 3 subcategorías, como cuáles: delgadez severa, delgadez moderada y delgadez aceptable. Entonces, la delgadez severa se considera cuando el IMC es menor a 16, delgadez moderada tiene de 16 a 16.99, delgadez aceptable cuando el IMC es de 17 a 18.49. Ahora, la clasificación normal. ¿Cómo sabemos que el IMC es normal? El IMC normal se considera cuando está dentro de 18.5 a 24.99. Y el sobrepeso es cuando es 25 o mayor a 25. Con un IMC de 25 ya podemos ver que una persona está con sobrepeso. Y si su IMC es mayor a 25, también tiene sobrepeso. La persona preobesa se le considera cuando su IMC está entre 25 y 29.9. Pero si tenemos una persona con un IMC de 30 o más de 30, ya se le considera una persona obesa. Pero tenemos diferentes tipos de obesidad. Tenemos obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La obesidad tipo 1 se considera cuando el IMC está entre 30 y 34.99. La obesidad tipo 2 es cuando el IMC va de 35 a 39.99. Y obesidad tipo 3 es cuando el IMC es 40 o es más de 40. Bien, entonces tenemos que recordar principalmente cuándo nosotros vamos a considerar que es infrapeso. Cuando es menos de 18.5. Cuando es normal, cuando está entre 18.5 y 24.99. Cuando es sobrepeso, cuando es 25, cuando el IMC es 25 o más de 25. Cuando es obesidad, cuando el IMC es 30 o más de 30. ¿Bien? Bueno, ¿sabías que si una persona pesa 68 kilogramos y mide 1.65 metros, entonces su IMC será? Bueno, vamos a calcular el IMC de esta persona que pesa 68 kilogramos y mide 1.65 metros. Bien, tenemos que recordar la fórmula del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Ahora, reemplazando los datos, tenemos que el IMC va a ser igual a 68.5 kilogramos, que es el peso, sobre la talla al cuadrado. La talla es 1.65 metros y todo eso al cuadrado. Operando, tenemos que el IMC va a ser igual a 68.5
entre 2.72 metros cuadrados. Eso operando va a salir 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Es importante recordar las unidades en las que nosotros vamos a medir el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no se dice 25 o 28, 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, habíamos visto anteriormente la clasificación de la OMS, ¿verdad? Entonces, una persona con un IMC de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿en qué clasificación estará? ¿Será una persona con infrapeso? ¿Será una persona con IMC normal? ¿Será una persona con sobrepeso? ¿O será una persona obesa? ¿Qué opinan? Bueno, según el resultado, esta persona tiene sobrepeso. Habíamos visto que una persona con sobrepeso va desde que su IMC es 25 o es más de 25. Los valores normales del IMC son de 18.5 a 24.99. Entonces, vemos que esta persona requiere valorar su alimentación. Hay que ver qué es lo que está comiendo y ver qué alimentos debemos de suprimir y qué es lo que debe de empezar a consumir. Bien, es importante que nosotros podemos hacerlo esto en casa. Podemos evaluar el IMC de nuestros padres, de nuestros hermanos, de algún amigo y hasta el nuestro, para ver cómo está nuestra salud, para ver si estamos con obesidad, con sobrepeso o si estamos con infrapeso. Te invito a que lo hagas y que veas cómo están tus familiares. El sobrepeso puede causar diferentes cosas en nuestro cuerpo. Puede causar elevación del colesterol total y de la presión arterial. También puede causar un aumento del riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria. Y la obesidad aumenta las probabilidades de que se presenten otros factores de riesgo cardiovascular, tales como la diabetes, el colesterol elevado y la presión arterial alta. La obesidad es un importante desencadenante de estas enfermedades. Una persona con obesidad tiene mucho riesgo a padecer cualquiera de estas tres enfermedades: diabetes, colesterol elevado o presión arterial alta. ¿Ve? Por eso es muy importante mantener nuestro peso dentro de lo normal, consumiendo alimentos saludables y balanceados. Ahora vamos a ver los diferentes efectos de la obesidad en nuestro cuerpo. Aquí tenemos un esquema de una persona obesa y vamos a ver los diferentes problemas de salud que presenta. Va a presentar disminución de autoestima, porque muchas personas no se sienten contentas con su cuerpo y se van a sentir tristes por no ser como ellos quisieran. También van a tener un desarrollo puberal acelerado y el crecimiento de talla. Es muy importante. Van a tener problemas de sueño. Puede tener problemas en el hígado y riesgo de diabetes, hipertensión, problemas renales, aumento del colesterol malo, de los triglicéridos y dolores óseos. Como vemos, nosotros los huesos de nuestras piernas están diseñados para soportar un peso normal, pero ¿qué pasa si este peso es excesivo? ¿Qué pasa si una persona pesa 90 kilos? ¿Será lo mismo que cuando una persona pesa 50 o 60 kilos? El cuerpo ya no va a poder resistir. Entonces, ¿qué va a empezar a suceder? Va a empezar los dolores óseos a nivel de las piernas por el exceso de peso, por la obesidad, porque hay que soportar más peso de lo normal. Acá vemos los diferentes problemas que presenta una persona con obesidad. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de este problema, que es algo muy, común en nuestra sociedad. Muchas personas tienen sobrepeso, muchas personas tienen obesidad. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia y ayudemos a otras personas que también tienen este problema. Ahora con este conocimiento podemos ayudarlos y decirles qué alimentos deben de consumir para que ellos también puedan
modificar su dieta y consumir alimentos más saludables. Ahora, en base a lo aprendido, responde: ¿qué es lo que aprendí en esta semana? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Y para qué aprendí? ¿Cómo me sirve el aprendido? Esta semana hemos aprendido los alimentos, la clasificación de los alimentos y dónde los podemos encontrar. Hemos visto los alimentos energéticos, constructores y protectores. Los alimentos energéticos, como su nombre lo dice, nos dan fuerza y energía. Los alimentos constructores son los que hacen crecer y reparar los tejidos del cuerpo. Y los alimentos protectores que permiten el funcionamiento de nuestro organismo y evitan las enfermedades. Hemos visto que los alimentos energéticos son los cereales, los tubérculos y las grasas. También están los azúcares. Y los alimentos constructores, los que hacen crecer y reparar los tejidos del cuerpo, son los lácteos, las carnes, los huevos y las menestras. Y los alimentos protectores son los que evitan enfermedades y nos protegen. Esos son las frutas y las verduras. Recuerda que mientras el color sea más intenso, su contenido de vitamina A es mayor. ¿Y para qué nos sirve la vitamina A? Para proteger nuestras mucosas. Y ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? Fácil. Ahora que ya conocemos los alimentos y las bondades de cada uno de ellos, podemos diferenciar y podemos disminuir el consumo de las grasas y saber cómo combinarlos. Y ahora ya sabemos, si quiero proteger mi organismo, entonces ¿qué consumo? Consumo naranja, consumo hojas verdes, consumo mi ensalada de espinaca, de perejil, zanahoria, zapallo. Podemos variar diferentes alimentos. Podemos consumir nuestros lácteos, carnes, los huevos o las menestras. No solo el arroz. No es necesario que consumamos arroz. Y hemos visto que el arroz o diferentes harinas no tienen un gran aporte energético, a diferencia de las menestras o las papas, o quizá los cereales, que son muy importantes. ¿Para qué aprendí? ¿Para qué aprendimos a diferenciar los alimentos? ¿Para qué aprendimos el índice de masa corporal? ¿Para qué aprendimos las consecuencias de la obesidad y el sobrepeso? Para prevenir estas enfermedades, para evitar caer en estas enfermedades, para evitar caer en el sobrepeso y la obesidad. Y ya sabemos cómo podemos evitar. ¿Y cómo me sirve el aprendido? Bueno, ¿cómo me sirve? ¿Para qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve? Bueno, me sirve para poder ayudar a mi familia en primer lugar. Ayudar a mi mamá, o si yo cocino, quien cocina, decirle: mire, puedes consumir estos alimentos. O hay que hacer una ensalada. Hay que consumir menestras. Hay que consumir carnes. Hay que consumir jugo. Ya no hay que consumir gaseosa. Ya no hay que consumir mucho arroz. Hay que disminuir la cantidad de arroz e incrementar la ensalada. Podemos aplicarlo a nuestra vida diaria y eso es muy importante. Podemos, y mediante el índice de masa corporal, podemos ver cómo estamos nosotros, si estamos con sobrepeso, si estamos con obesidad o si estamos dentro de lo normal. Y ya sabemos cómo calcularlo. La talla, el índice de masa corporal es igual al peso sobre la talla al cuadrado. Bien. Espero que cumplas con todas tus actividades. Ante cualquier duda, escríbeme en el WhatsApp o llámame. Voy a responder con gusto todas tus preguntas. Muchas gracias por prestar atención a la clase. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto.